Bueno, entonces, hasta acá uno, digamos, como más o menos fueron los descubrimientos que llevaron a proponer que el DNA es la molécula que transporta esta información. Ahora, no sé si ustedes saben, pero bueno, el conjunto completo de información contenida en el ADN de un organismo, a eso se lo llama genoma, ¿sí? Y en particular, ahora voy a empezar a hablar de los genomas de células eucariotas, ¿sí? Y todo este genoma, ¿sí? todo este conjunto de DNA es el que va a llevar la información para, no sé, generar organismos multicelulares, por ejemplo. Ahora, si nosotros pudiéramos agarrar y el DNA que está contenido en nuestras células, estirarlo y ponerlo así bien, uno al lado del otro, y poder medirlo, ese DNA sería más o menos, tendría un largo de 2 metros. Más o menos contiene 3,2 por 10 a la 9 pares de nucleótidos. Entonces, ¿cómo 2 metros? ¿Sí? ¿Cómo se guarda ese DNA dentro de un núcleo que va a tener 6 micrones de diámetro? ¿Sí? Eso también va a haber una clase que quedó grabada, que también que le da Carlos, sobre estas proporciones, digamos, o tamaños, ¿no? Y cómo se hace para estudiarlo. Entonces, 2 metros dentro de una célula que es mínimo, un núcleo que es mínimo. ¿Cómo se guarda? ¿Cómo lo guardan? ¿Cómo se logra? Y eso se logra porque el DNA dentro de los núcleos de células eucariotas está empaquetado formando cromosomas, ¿sí? Entonces, en las células eucariotas, toda esta información, el DNA, va a estar contenido, digamos, dentro de un núcleo, ¿sí? Ustedes saben que el núcleo, en las células eucariotas, está rodeado por una bicapa que tiene poros, que le permiten el paso, digamos, de proteínas del núcleo al citoplasma, y esa membrana, digamos, se continúa con el retículo endoplasmático. Digamos, todas las células somáticas, por ejemplo, de nuestro organismo, con algunas excepciones, como por ejemplo los glóbulos rojos que no tienen núcleo, y las células germinales, o sea, los óvulos y los espermatozoides, en realidad van a tener todo el DNA de todas esas células va a estar dividido en un set de cromosomas, ¿sí? Cada cromosoma está duplicado, ¿no? Tiene un cromosoma, es doble, tiene un cromosoma que viene de la mamá y un cromosoma que viene del papá. Y esos cromosomas están apareados y forman cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces, el DNA en una célula, digamos, humana, los humanos van a tener 46 cromosomas en totales, 22 pares de autosomas, o sea, que van a estar tanto en hembras como en machos, y 2 cromosomas sexuales, ¿sí? Que en hembras son XX, y bueno, o en mujeres, si estamos hablando de mujeres, de humanos, digo mujeres, y en hombres el XY. Y cada cromosoma consiste en una larga molécula lineal de DNA que va a estar asociado con proteínas que lo van a plegar y lo van a empaquetar en una estructura más compacta, ¿sí? Y este complejo de DNA con proteínas se llama cromatina. Y la función de la cromatina es transportar los genes, ¿sí? Los genes son segmentos de DNA que van a contener la información para codificar una determinada proteína o un determinado RNA. Ese RNA puede ser estructural o catalítico, ¿sí? Entonces, digamos, recuerden esto, porque un gen no solo codifica para una proteína, puede codificar para un RNA. Los RNA dentro de la célula van a realizar distintas funciones. Ya lo vamos a ver, van a participar en mecanismos súper importantes dentro de la célula. En general, digamos, hay como, después de analizar distintas secuencias de DNA, se pudo establecer que en general cuanto más complejo es el organismo, mayor es su genoma, ¿sí? Digamos,
bacterias, arqueas y algunas células eucariotas unicelulares, como por ejemplo las levaduras, van a tener genomas muy concisos, ¿sí? Los genes están muy empaquetados. En cambio, los genomas de plantas y animales van a contener, además de los genes, van a tener una gran cantidad de DNA intercalado, un DNA no codificante, cuya función todavía no se sabe bien para qué. Algunos de esos DNA no codificantes van a tener una función reguladora, pero de muchos no se sabe, ¿sí? Y la diferencia en la cantidad de DNA no codificantes es mayor, ¿sí? Entre, por ejemplo, cuando uno compara, digamos, una especie con otra, por ejemplo, no sé, dos especies distintas, lo que más diferencia ve es en la cantidad de este DNA, digamos, intercalado, en este DNA no codificante, más que en los genes. Los genes el número de genes está bastante conservado, sin embargo, lo que varía más es ese DNA no codificante que no se sabe bien qué hace. Por ejemplo, acá les muestro, ¿no? Este es un esquema en donde muestra, digamos, es una parte de un cromosoma de Saccharomyces cerevisiae, se muestran 30 kilobases, ¿sí? De ese cromosoma. Y en esta parte, acá abajo se muestran 30 kilobases de un cromosoma humano. Y fíjense que el genoma, digamos, de Saccharomyces está todo bien empaquetado. Estos cuadraditos rojos son genes. Y ven que hay un gen atrás del otro. Casi que no hay esto quiere decir DNA intercalado o no codificante. En cambio, fíjense que en el humano, digamos, hay un gen que está separado de otro por digamos, por este DNA no codificante, ¿sí? Pero están como bien dispersos, no están todos juntitos. Y, digamos, el advenimiento de la secuenciación del genoma humano en el 2000 permitió, digamos, un poco ver cómo estaban organizados los genes en los cromosomas. Lejos todavía estamos de poder entender cuál es la función de todos los genes que tenemos, ni de todas las secuencias esas no codificantes que tenemos. Pero, por lo menos, ahora tenemos como una idea de cómo se organiza. Fíjense, acá se muestra, este es un esquema del cromosoma 22, y este es como un zoom in, o sea, un acercamiento de esta zona. En este marrón están los genes que se sabe la función que cumplen, y en estos los rojos son genes que están predichos. Y entonces, también, fíjense que están, digamos, esta es un zoom in o un acercamiento de esta zona, en donde se muestra que, bueno, están los genes, que ya se sabe que son genes, que están separados por estas DNA no codificantes, y que, bueno, a su vez estos genes van a estar, digamos, organizados por, bueno, secuencias exónicas y Profe, secuencias, sí. no me quedó clara la diferencia entre los marrones y los rojos. Estos son genes predichos, pero no, o sea, que por secuencia uno puede predecir que podría, o sea, porque vos comparaste la secuencia y puedes decir, bueno, este se parece a, pero los marrones son genes que ya Claro se que tenés sabe, certeza. que tenés certeza de que son genes. Claro, ok. Entonces, bueno, un gen en las células eucariotas está formado, digamos, por secuencias de DNA regulatorias, todo esto después lo vamos a ver, ¿no? Secuencias de exones y secuencias intrónicas, que son, fíjense que los intrones en general son secuencias de DNA mucho más largas que las secuencias de los exones, que en definitiva son los exones lo que va a terminar codificando para las proteínas, ¿sí? Este DNA se va a transcribir en un RNA, el RNA, vamos a ver que en eucariotas se va a procesar, ¿sí? Porque todos estos intrones van a ser eliminados, y algunas otras cositas más que pasan, y esos exones van a codificar, van a ser traducidos en una proteína. Esa proteína luego se pliega y realiza una función.
Bueno, y algo que fue muy notable, lo que se pudo ver después de la secuenciación del genoma humano, lo que permitió ver es que, digamos, hay un bajo porcentaje del genoma va a codificar para proteínas o RNA estructural o catalítico, ¿sí? Fíjense que los protein coding regions son menos de, no sé cuánto será esto, 5% del genoma, ¿sí? Todos estos son genes. La mayor parte, digamos, o sea, lo que se vio es que la mayor parte, digamos, del genoma, el 50% del genoma está constituido por transposones y secuencias repetitivas. Y después también se vio que, bueno, el tamaño promedio de un gen son más o menos, en el genoma humano, son 27.000 nucleótidos, pero solo 1.300 forman parte en una proteína de tamaño promedio. El resto son intrones o secuencias regulatorias, ¿sí? Que son, de esas secuencias son las que van a ser responsables de que ese gen después lo vamos a ver, se exprese en la cantidad correcta, en el momento indicado, ¿sí? En la célula que corresponde. Y esta información está toda muy desordenada, porque, digamos, ya vieron, ¿no? Que hay genes separados por DNA no codificante, regulatorio, o no sabemos qué, digamos, no es que están todos los genes juntos y todo como que, digamos, no sé, todo lo que se desconoce junto, no, está todo mezclado, todo mezclado. No sé, ¿les llama la atención un poco esto o ustedes pensaban algo distinto? Sí, está bueno. Entonces, cuando salió la secuencia del genoma humano, un periodista dijo esta frase que me pareció que estaba muy buena, que es que la describió como: nuestro genoma de alguna manera nos recuerda nuestro garage o dormitorio, ¿no? Es altamente individualista, desalineado, muy poca evidencia de organización, mucho desorden y virtualmente nada se descarta, y los pocos ítems de valor están descuidados y esparcidos, ¿no? Como haciendo énfasis de que es un quilombo, o sea, está todo ahí. En realidad no es que, no sé si es un quilombo, nosotros no lo podemos todavía terminar de entender, pero digamos, lo que se esperaba era algo con un poquito más de orden para nosotros, por ahí algo un poco que nos fuera más fácil, más sencillito de entender. Bueno, entonces, los cromosomas dijimos que están en el núcleo. Y cada molécula de cromosoma, digamos, va a tener, digamos, zonas bien definidas, que por ahí ustedes ya la conocen, ¿no? Pero una zona, o sea, ¿saben cuáles son las zonas de los cromosomas? Yo no veo nada. Que están bien definidas, bueno, no importa. Entonces, en los cromosomas hay 3 zonas que están bien definidas, que son el origen de replicación, que es donde va a comenzar la duplicación, y los eucariotas poseen varios orígenes de replicación, en cambio los procariotas solo uno, y esto se debe que, fíjense que el cromosoma son moléculas lineales muy grandes, que después vamos a ver que la replicación tiene que ocurrir en un determinado momento del ciclo celular. Entonces, si partiera de uno, tardaría 1000 años. Entonces, hay varios sitios en donde comienza la replicación. Después está otra zona que está en todos los cromosomas, son los centrómeros, que permiten que una copia de cada cromosoma duplicado y condensado se separe a cada molécula hija durante, digamos, la mitosis. También se va a unir, tiene un rol súper importante el centrómero en la división celular, y los telómeros, ¿no? Que se encuentran en los extremos de los cromosomas y están formadas por secuencias repetidas, que, digamos, permiten que los extremos de los cromosomas puedan replicarse adecuadamente. También de alguna manera protegen
los extremos de los cromosomas y los identifican como extremos, porque si no, piensen que si un cromosoma se rompe, uno no puede darse cuenta cuál es el extremo de verdad de un cromosoma, o si se rompió por acá, bueno, si este cromosoma se rompe por acá, por ahí en este momento es un extremo del cromosoma, pero no es correcto y eso puede llevar a errores durante la división celular. Y algo que me parece que estaría bueno que empiecen a pensar o que se lleven después de esta clase es que los cromosomas son estructuras dinámicas, ¿no? Se van a condensar y descondensar según la célula lo necesite. Y esta condensación o descondensación está muy regulada. La estructura de los cromosomas está muy regulada. Bueno, dijimos que el DNA junto con proteínas forman la cromatina. Bueno, digamos, esas proteínas son, ¿qué son? Proteínas nucleares, ¿sí? Y dentro de esas proteínas tenemos a las histonas y las proteínas, digamos, cromosomales no histonas. Bueno, las proteínas, todas estas, las histonas y las proteínas cromosomales, son las que se van a unir al DNA para formar esta cromatina. Y bueno, creo que a fines de los años, o en los años de la década de 1970, digamos, se pudo dilucidar, o sea, se pudo observar cuál era la estructura de esos cromosomas. Se los pudo ver en un microscopio de transmisión. Y lo que se vio es que, digamos, los cromosomas, cuando uno agarraba un cromosoma en interfaz, se lo trataba muy bien, ¿no? Con mucha delicadeza, y lo veían bajo esos microscopios, lo que pudieron ver es que el cromosoma era como una hebra lineal formada por estas bolitas, bolitas, ¿sí? Bueno, resultó que estas bolitas se llaman nucleosomas, ¿sí? Que son, estos nucleosomas son complejos de DNA y proteínas. Y estas nucleosomas son la estructura más básica de los cromosomas. O sea, los cromosomas van a estar formados por una sucesión de nucleosomas unidos, unos con otros, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Y cómo están entonces formados los nucleosomas? También, después, a partir de la realización de experimentos en donde se extraía la cromatina, se la trataba con unas nucleasas que cortan el DNA, se pudieron ir aislando estas estructuras repetitivas, los nucleosomas, y después a estos nucleosomas se los siguió disociando, digamos, se disoció la proteína del DNA, y se pudo determinar que estas proteínas que forman los nucleosomas son histonas, ¿sí? Entonces, el nucleosoma es un complejo de 8 histonas, 2 de cada tipo. Hay 2 histonas 2A, 2 histonas 2B, 2 histonas H3 y 2 histonas H4. ¿Sí? Y estas histonas, este grupo de histonas, está rodeada por una cadena una doble cadena de DNA de 146 nucleótidos, ¿sí? Que se va a enrollar. O sea, esta cadena enrollada alrededor del nucleosoma tiene un tamaño, que es una cadena de DNA es un DNA doble cadena enrollado alrededor de este nucleosoma y tiene un tamaño de 146 nucleótidos. Y cada nucleosoma, versus está separado por un DNA linker. Y más o menos la distancia que hay entre un nucleosoma y otro es 200 nucleótidos, ¿sí? Y bueno, después se vio que estos nucleosomas se van, digamos, esto logra empaquetar un poco el DNA, ¿sí? Ven que lo enrolla, lo achica un cacho, pero así todo no alcanza, hay que empaquetarlo más. Entonces, lo que se vio... bueno.
esperen, me adelanté. Bueno, entonces, los nucleosomas dijimos que están formados por histonas, que son una de las proteínas más conservadas de las células eucariotas, son proteínas relativamente pequeñas, y tienen el extremo, digamos, el extremo N-terminal de este octámero de histonas, de cada una de estas histonas, sale del nucleosoma y van a sufrir modificaciones covalentes, que ahora vamos a ver para qué sirven. Y las histonas se van a sintetizar en la fase S del ciclo celular y se van a ensamblar en los nucleosomas del DNA hijo, justo, digamos, por detrás de la horquilla de replicación. O sea, mientras se va replicando el cromosoma, se van ensamblando los nucleosomas y se va empaquetando la cromatina, ¿sí? Y es importante esto que les digo, de que tienen estas colitas aminoterminal hacia afuera del nucleosoma. Y bueno, estos nucleosomas, digamos, ¿dónde se van a posicionar? Y hay dos características que van a definir o que van a determinar dónde se va a posicionar. Una es la secuencia del DNA, y es en realidad la dificultad de doblar la doble hélice alrededor de este núcleo de octámero de histonas. Entonces, en realidad, donde se van a posicionar los nucleosomas o el octámero de histoma es en zonas ricas de AT, que son, digamos, requieren menos energía para poder doblarse, ¿sí? Entonces, las zonas ricas en AT, ahí se ensambla un nucleosoma, se envuelve el DNA alrededor de ese octámero y se va empaquetando, ¿sí? Y, digamos, otra de las características que determinan dónde se va a ensamblar un nucleosoma es la presencia de otras proteínas unidas al DNA. Entonces yo les decía que en realidad, bueno, fantástico, se forman, está la cromatina, tenemos los núcleos, las histonas, el octámero de histonas, alrededor la una hebra de doble cadena de DNA de 146 nucleótidos, pero bueno, esto, si bien ayuda y empaqueta un poquito, no explica cómo hace para meter 2 metros adentro de un núcleo de 6 micrones. Entonces, lo que sucede es que estos nucleosomas se van a empaquetar para formar, digamos, arreglos regulares de fibras de cromatina, ¿sí? Estas fibras de cromatinas tienen un ancho de 30 nanómetros, y estas fibras de cromatina se pliegan aún más para formar estos loops de cromatina, que bueno, es, digamos, la que va a estar de alguna manera achicando todo el DNA, todo el contenido de DNA en los cromosomas para que puedan entrar dentro del núcleo. Y ahora, digamos, yo decía que para mí estaría bueno que ustedes se puedan llevar de la clase, es que digamos, la cromatina es una estructura dinámica, cambia. Ya vamos a ver, hay lugares que están súper empaquetados y digamos, es un DNA que no se expresa, y hay otros lugares que se van a expresar más, o sea que el DNA va a estar más laxo y accesible para la entrada de proteínas que van a poder expresar esa información genética. Y parte, digamos, de este dinamismo de la cromatina está dada por los arreglos del nucleosoma, ¿sí? O sea, los nucleosomas, el arreglo o dónde se posicionan es algo que es muy dinámico y que va a ir cambiando de acuerdo a las necesidades de las células. Y esta posibilidad de cambiar el lugar donde están los nucleosomas está llevado a cabo por un complejo que se llama Chromatin Remodeling Complex, que son complejos de proteínas que usan la energía que obtienen de hidrolizar ATP para cambiar la estructura de los cromosomas temporalmente, ¿sí? Entonces, lo que permite esto es que el DNA esté unido más débilmente a este núcleo de histonas, y entonces puedan acceder otras proteínas al DNA, entre ellas otras que se llaman otras proteínas que se llaman factores de transcripción, que van a participar en la transcripción, en la expresión de la información que está contenida en el DNA a RNA.
Y estos complejos remodeladores de la cromatina, entonces van a reposicionar a esos nucleosomas para exponer esas regiones específicas de DNA, haciéndolas más accesibles a otras proteínas. En particular, los factores de transcripción, las RNA polimerasas, que van a participar en la transcripción del RNA, la síntesis del RNA, nada, cosas que vamos a ir viendo en estos días. Y también estos complejos de remodeladores de cromatina van a colaborar con unas chaperonas histonas que también van a permitir cambiar todo o parte del núcleo de las histonas, ¿sí? Los nucleosomas en realidad son reemplazados cada 1 o 2 horas dentro de la célula, y estos complejos remodeladores de cromatina, la actividad de estos complejos está sumamente regulada, ¿no? Ya que participan en el control de la expresión génica, remodelando la estructura del DNA.